Hola y bienvenido a nuestro video de hoy, Formación del Sistema Digestivo, Embriología. Comencemos. Durante la semana 3, el embrión es un disco plano formado por 3 capas germinales, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Desde el endodermo, una burbuja llena de líquido llamada saco vitelino crece junto al embrión en desarrollo. El sistema digestivo comienza a formarse cuando el embrión se pliega a lo largo de sus ejes vertical y horizontal, por lo que se enrolla sobre sí mismo y se convierte en una estructura tubular. El plegado también incluye al saco vitelino, por lo que una parte del mismo entra dentro del embrión y forma el tubo intestinal primitivo. Este tubo está inicialmente sellado por la membrana bucofaríngea en la parte superior, que separa el tubo de la boca primitiva, y por la membrana cloacal en la parte inferior, que lo separa del ano primitivo. El tubo intestinal primitivo se divide en 3 partes. La porción primera, que es el intestino anterior y se nutre de la arteria celíaca. La porción media, el intestino medio, se nutre de la arteria mesentérica superior. Y la última porción, o sea, el intestino posterior, que se nutre de la arteria mesentérica inferior. Por un tiempo, el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino. El intestino posterior termina con la cloaca, que es el sitio de drenaje común primitivo para los sistemas urinario, genital y digestivo. El intestino anterior origina a la parte superior del tubo digestivo, hasta la primera mitad del duodeno, incluido el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. En la parte superior del intestino anterior se encuentra la faringe primitiva, que inicialmente es solo 5 pares de arcos faringeos. Estos arcos faringeos se convierten en varios huesos, músculos y cartílagos de la cabeza y el cuello, y los 2 últimos arcos originan a la faringe final. Debajo de la faringe, el intestino anterior forma el esófago. Durante la semana 4, el tabique tráqueo-esofágico forma una barrera que separa la yema pulmonar del intestino anterior. El compartimento anterior se desarrolla en la tráquea y los pulmones, y el compartimento posterior se desarrolla en el esófago. El epitelio esofágico y las glándulas derivan del endodermo del intestino anterior, mientras que los músculos esofágicos derivan del mesodermo circundante. El epitelio prolifera e inicialmente llena la luz del esófago, pero en la semana 8 ocurre un proceso llamado recanalización, y el esófago se convierte en un tubo hueco. Debajo del esófago está el estómago primitivo, que comienza como una pequeña dilatación del intestino anterior. El estómago tiene un borde dorsal o posterior y un borde ventral o anterior. El borde dorsal está anclado a la pared posterior del cuerpo por el mesogastrio dorsal, y el borde ventral está anclado a la pared anterior del cuerpo por otra lámina de 2 capas, el mesogastrio ventral. A partir de la semana 5, el hígado crece entre las capas del mesogastrio ventral y el vaso entre las capas del mesogastrio dorsal. El borde dorsal del estómago forma la curvatura mayor del estómago, mientras que el borde ventral se convierte en la curvatura menor. A medida que crece, se somete a una rotación de 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, arrastrando el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral con él. Esto mueve la curvatura mayor hacia el lado izquierdo del cuerpo y la curvatura menor hacia el lado derecho, y el estómago ahora tiene una cara anterior y posterior. A medida que el estómago gira, el mesogastrio ventral se convierte en el epiplón menor. El mesogastrio dorsal crece más y se dobla, formando un derivado de la cavidad peritoneal llamado bolsa omental entre el estómago y la pared posterior del cuerpo. La bolsa omental se comunica con la cavidad peritoneal a través del agujero omental. La bolsa omental crece y se llena con líquido peritoneal, desarrollando 2 proyecciones: el receso superior, que se extiende detrás del hígado en desarrollo, y el receso inferior, que se extiende hacia abajo sobre los intestinos en desarrollo. Finalmente, las láminas del mesogastrio dorsal se fusionan y forman el epiplón mayor. El estómago gira una vez más, pero esta vez en un plano frontal. Esta rotación final reposiciona el extremo superior del estómago, que se convertirá en el esfínter cardíaco, a la izquierda y un poco más abajo, mientras que el extremo inferior, el futuro píloro, se mueve hacia la derecha y un poco más arriba. Debajo del estómago se encuentra el duodeno en desarrollo. Las 2 primeras secciones de este derivan de la última parte del intestino anterior.
De la última porción del intestino anterior también se desarrollan en el hígado la vesícula biliar y el páncreas. La yema hepática, también conocida como divertículo hepático, da lugar al hígado, la vesícula biliar y el sistema de conductos biliares. La yema del hígado se separa en dos partes, una porción superior más grande que se convierte en el hígado y una parte inferior más pequeña que se convierte en la vesícula biliar. Los hepatocitos del hígado se derivan del endodermo del intestino anterior y comienzan a producir bilis durante la semana 12. Las células de Cooper se derivan del mesodermo y son células especiales de macrófagos que juegan un papel en la defensa inmune local. El tejido hematopoyético también se desarrolla a partir del mesodermo y comienza a formar glóbulos rojos durante la semana 6. El hígado funciona como el principal órgano hematopoyético hasta el último mes del embarazo. Con respecto al páncreas, existen dos yemas pancreáticas, una ventral y una dorsal, y las dos se unen para formar un solo órgano. La yema dorsal forma el cuerpo, la cola y la mayor parte de la cabeza pancreática. La yema ventral origina al resto de la cabeza pancreática. El páncreas comienza a secretar insulina durante la semana 10. El intestino medio da lugar a las secciones tercera y cuarta del duodeno, así como al yeyuno e ilion, que son partes del intestino delgado, y también al ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso, que son partes del intestino grueso. El intestino medio se alarga mucho en un corto periodo de tiempo, y la cavidad abdominal del embrión se vuelve demasiado pequeña para contenerlo todo. Entonces, el asa intestinal primaria se hernia a través del conducto vitelino y se desarrolla dentro del cordón umbilical. Esto se denomina hernia intestinal fisiológica y dura hasta la semana 10. La extremidad craneal del asa intestinal primaria se desarrolla inicialmente por encima de la arteria mesentérica superior y la extremidad caudal del asa se desarrolla debajo de la arteria mesentérica superior. Primero, el asa gira 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, alrededor del eje de la arteria mesentérica superior, y mueve la extremidad craneal hacia el lado derecho de la arteria y la extremidad inferior hacia la izquierda. La extremidad craneal originará al yeyuno e ilion, mientras que la extremidad caudal dará origen al ciego y el apéndice. En la semana 10, cuando la cavidad abdominal es lo suficientemente grande como para que las asas regresen al interior del cuerpo, estas giran 180 grados finales y se mueven hacia la cavidad abdominal. Debido a esta rotación, la extremidad caudal termina enmarcando las asas del intestino delgado, dando lugar al colon ascendente y a los 2/3 derechos del colon transverso. El tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y la parte superior del canal anal derivan del intestino posterior, que comienza después de la extremidad caudal del intestino medio y se extiende hasta la membrana cloacal. La porción inferior del canal anal se deriva del ano primitivo, o proctodeo, que es un pozo de ectodermo que se forma justo debajo de la membrana cloacal. Además, durante la semana 4 se forma el tabique urorectal, que separa la cloaca en un seno urogenital anterior y un canal anal posterior, que están cubiertos por la membrana urogenital y la membrana anal respectivamente. Al final de la semana 7, la separación se completa y la membrana anal se rompe, de modo que el canal anal ahora es continuo y se abre en la región de la cola del embrión. Muchas gracias por visualizar nuestro video. Esperamos verte pronto.